digamos, la coyuntura de ayer. Pero pues la idea es trabajar hoy hasta las 9 de la noche en clase y a las 9 hacer un ejercicio de aplicación. Eh, pues me excuso, obviamente. Eh, yo ayer les informé de una circunstancia que no me permitió conectarme a la clase, pero pues igual quiero reiterarla pues, de manera pública. Me excuso con todos. Un poco, yo trabajo con el Ministerio del Interior, cosas que a veces no contamos y que son importantes. Y en este ministerio pues toca salir bastante porque digamos que las comunidades que atiende el ministerio normalmente están fuera de Bogotá. Entonces, por eso la circunstancia de ayer sumada pues a un problema ahí de extravío del celular. Qué bueno, ya está superado. Entonces, hoy vamos a completar esa mirada que hicimos en la clase anterior de los Incoterms. Pero ya viendo en la práctica cuál es el uso de los Incoterms. Es decir, nosotros al final decíamos que para calcular los precios de exportación o de importación, siempre, sí o sí, se deben expresar en términos de estos Incoterms. Dicho de otra manera, usted costea, ese es exactamente el término, es muy familiar, imagino, para los contadores, un precio de exportación o de importación de las mercancías usando los Incoterms. Para eso entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a compartirles pantalla eh, para darle una mirada a este material de la Cámara de Comercio. Eh, ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, señor. Ok, entonces la Cámara de Comercio yo sigo recomendándoselas como una fuente importante de poder complementar todo lo que veamos aquí. Ellos tienen materiales en general sobre los procesos de internacionalización, pero tienen unos documentos cortos, fáciles de leer y además tienen cursos virtuales. Por lo tanto, procuren cacharrear las posibilidades de profundizar lo visto con el apoyo de ellos. Acá, por ejemplo, encontré una guía práctica para el costeo de una exportación o de una importación. Eh, Hagan de cuenta que ustedes se levantaron hoy, llegaron a la empresa, ustedes trabajan en el área de comercio internacional de operaciones y les dicen, por favor, costee eh, eh, o encuentre, es lo mismo, lo que nosotros deberíamos cobrar por una exportación que va a ser Sodimac Corona. Me cuenta que ustedes trabajan con esta empresa colombo-chilena y van a enviar 3 contenedores de 20 toneladas de pisos cerámicos, que tienen por supuesto un valor de esa mercancía. Viaja por Cartagena, eh, como va a México, tiene que hacer un viaje marítimo entre México y el puerto de Guadalajara, pero como el comprador está en, perdón, el puerto de Manzanillo, como el comprador está en Guadalajara, después tiene que hacer un tránsito terrestre hasta Guadalajara, es decir, hace Bogotá, Cartagena, terrestre en Colombia, luego hace Cartagena, Manzanillo, marítimo, y luego hace Manzanillo, Guadalajara, terrestre otra vez. Allá está su comprador, ¿cierto?
Y pues me discriminan cada uno de los costos unitarios asociados con esa exportación. Algunos precios me los dan en moneda colombiana, otros me los dan en moneda nacional. Algunos precios me los dan unitarios, otros me los dan totales y me piden que coste esa exportación a partir de 5 y con tercio. Export, CIF, CFR, DDP y FOB. Digamos que con eso me encontré. Mi puesto llegué y me dicen, don Yamil o doña Esperanza, doña Adriana, por favor, cotice esta exportación en estos y con tercio. ¿Qué tendría yo que tener en cuenta? Vamos a profundizar un poco más algunos aspectos que no precisamos en la pasada sesión para poder pasar a hacer ese ejercicio. Ese ejercicio lo vamos a plantear, lo explicamos, lo desarrollamos hasta cierta parte y ustedes lo van a terminar en las parejas que vienen trabajando de 9 a 10. ¿De acuerdo? Lo primero que tiene esta guía de la Cámara de Comercio, fíjense, arranca recordando que hoy en día es casi impensable, miren la expresión que ellos usan, impensable que una empresa se encuentre aislada del contexto global. Esa es la realidad, digamos, que marca la importancia de familiarizarse en estos temas. Dicen que porque los procesos de internacionalización, esa es la tendencia hoy de las empresas en Colombia, se están dando de forma directa o indirecta y cada vez más cerca de nuestro entorno. El proceso de internacionalización es directo cuando yo soy el que compra o el que vende, pero puede ser indirecto cuando yo les suministro insumos o servicios a uno que compra o vende. En ese caso, yo también estoy participando de manera indirecta. Dicen que cada vez está más cerca de nuestro entorno. Luego, yo resalté solo algunas páginas. Este documento yo se los cuelgo en el curso. Luego dice que los procesos de internacionalización, yo les podría preguntar qué es un proceso de internacionalización para una empresa. Ustedes tendrían que responder, es aquel en el cual la empresa comercializa bienes, servicios, capitales, información con otras que están más allá de sus fronteras. Eso es un proceso de internacionalización. Es una modalidad de hacer negocios. Y me dicen aquí que exportación, importación y o inversión extranjera. Dice que hoy en día se encuentran más cerca de nuestras empresas, exigiéndonos ser más competitivos que nunca. Por lo que las organizaciones y sus directivos, es decir, ustedes, deben adquirir la habilidad de costear. Ojo, la habilidad de costear los procesos de exportación o importación que en definitiva son los que determinan en gran medida la viabilidad de una operación de esta envergadura. Es decir, hoy tenemos que adquirir la destreza para rápidamente dar el costo preciso, por supuesto, de un proceso de compra o venta de mercancías con empresas del exterior. Nos dicen más abajo que en este proceso son importantes dos aspectos: el dinero y el tiempo. Es decir,
cuánto te vale o cuánto cobras y cuánto te demoras o se demoran en entregarte. Esas son dos premisas fundamentales de la habilidad para costear hoy en día. Lo habíamos dicho, ¿cierto? Inclusive habíamos hablado de una tercera. Habíamos dicho costo, tiempo y calidad. Aquí en la guía pues no nos mencionan calidad, pero es obviamente importante, el triángulo de oro. De nada te sirve cobrar muy barato si entregas después o si la mercancía llega a vuelta a nada. De nada te sirve entregar a tiempo, pero se te desbordó el costo de la entrega. De nada te sirve entregar la mercancía en buen estado, pero por fuera del tiempo y más costosa de lo que tendría que ser. Es decir, esos tres aspectos los tienes que tener en cuenta al momento de cotizar. Con eso brindas elementos de juicio para, digamos, que la cotización de exportación o de importación quede bien hecha. Repito, para los administradores es importante, para los economistas también, pero para los contadores, digamos que tienen esa cercanía con los procesos contables, el tema es de vital importancia. Nos dicen más abajo que para cumplir con esto, es decir, cotizar, es importante partir de un punto de referencia que es el ICONTERS. Es decir, el valor de la mercancía siempre se expresa y luego se cita en qué ICONTERS se está expresando ese valor. Y digamos que hoy tenemos unos ICONTERS 2020 que son 3 letras, ya saben, que son unas siglas y que están en el idioma inglés y que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Unos ICONTERS que se usan en cualquier modo de transporte y otros que se usan solo en transporte marítimo. Y bueno, siguiendo con el documento, antes de pasar al ejercicio, nos dicen que en un proceso de exportación o de importación, hay un pedacito que se conoce como la distribución física internacional de la mercancía que se negoció. Por lo general, las mercancías se compran o se venden en un lugar, pero se entregan en otro. Esa es la razón de ser de una operación internacional. Se compran en un lugar y se entregan en otro. Así es sencillo. Y para lograr cumplir con esa realidad, hay un concepto que recoge la esencia de ese pedacito que pues, su nombre lo dice. Distribución física internacional. Es decir, es el proceso de movilizar la carga, distribuirla es lo mismo, desde el punto en que fue vendida o comprada hasta el punto contrario. Eso implica, muchachos, muchachas, tener en cuenta varias cosas. Y ya yo se los había explicado, pero con este gráfico me queda más claro para ustedes. Un proceso de distribución física de las mercancías se debe organizar, Así lo propone la UNCTAD, esa es la Organización de Naciones Unidas que se encarga del pedacito del comercio. Todas las herramientas,
todas las herramientas que se usan en las operaciones internacionales son propuestas casi que impuestas por algún organismo internacional. Los ICONTERS los impuso la Cámara de Comercio. La nomenclatura arancelaria la propuso la Organización Mundial de Aduana. La matriz de costos y tiempos para el proceso de exportación lo propuso la Organización de Naciones Unidas. Es decir, ¿para qué los crean? Para hacer más fácil los procesos de operaciones internacionales. Por eso es que decíamos que la operación internacional no sería posible sin la participación de estos organismos, porque ellos están hechos exclusivamente para facilitarlo. Entonces, ¿qué nos dice la Organización de Naciones Unidas y nos entrega este instrumento? Que en un proceso de distribución física internacional hay 3 trayectos. El primer trayecto arranca desde la bodega del que vende hasta, yo se lo señalo aquí, hasta el puerto de salida en el país del que vende. Es decir, ahí hay un primer trayecto. Y en ese primer trayecto hay unos costos que no están ni en el segundo ni en el tercero, por supuesto. Ellos le llaman costos en el país del exportador o en el país de origen, ¿no? Entonces ustedes se van a familiarizar con que en el país de origen hay unos costos. Por ejemplo, la documentación para sacar la mercancía tiene que estar en el país de origen. Por ejemplo, el proceso de embalaje y de marcado de la mercancía tiene que estar en el país de origen, no puede estar en el tránsito ni en el país de destino, ¿de acuerdo? Entonces hay unos costos que por su naturaleza están en el país de origen, en el primer trayecto. Entonces la matriz, ya se la voy a mostrar, está organizada, ¿cierto? Por 3 trayectos y con unos costos unitarios por cada trayecto. El segundo trayecto para la Organización de Naciones Unidas que propone este instrumento está entre el puerto del país que vende y el puerto del país que compra, es decir, de puerto a puerto o de aeropuerto a aeropuerto, también podría ser. Es lo que se conoce como el tránsito internacional. Aquí está. ¿Sí? Es decir, segundo trayecto, ustedes lo pueden ubicar. Voy a hacer aquí una cosa. Aquí. Ahí está el segundo trayecto. Y aquí hay otros costos unitarios que corresponden a la naturaleza de ese trayecto. Y el tercer trayecto, en toda distribución física internacional de las mercancías, la distribución física internacional lo señala entre el puerto de destino, es decir, del país del comprador y la bodega, la tienda, la casa del comprador. Es decir, entre el puerto de destino y la bodega, la casa, la tienda del que está comprando. Y en ese tercer trayecto hay unos costos unitarios propios de la naturaleza del mismo. Fíjense que aquí en el cuadro, ¿están viendo bien? Le aparece ex-work arrancando la operación. Es decir, es el primer ICONTERS en el país del vendedor. Y termina con DDP
en el país del que está comprando. Entonces, los tres trayectos de este ejemplo son bodega del vendedor en Bogotá hasta Cartagena o puerto de Cartagena, es el primer trayecto. El segundo trayecto es puerto de Cartagena hasta puerto de Nueva York. Segundo trayecto, puerto de Cartagena, puerto de Nueva York. Y tercer trayecto, puerto de Nueva York hasta ciudad de Dallas. No que se le corrió acá. Sí, este Dallas, ustedes ven aquí, es DDP Dallas. ¿Es claro? Y en ese proceso hay un transporte terrestre en el país de origen, claro, por llevar la mercancía carreteable entre Bogotá y Cartagena. Hay un transporte marítimo en el segundo trayecto, que la mercancía viaja entre Cartagena y Nueva York, y hay un transporte terrestre finalmente en el destino, porque la mercancía viaja a Nueva York, Dallas por vía marítima. Clarísimo. ¿Qué tengo yo que saber? Mira, aquí les decía, aquí está quien propone este instrumento, para que lo tengan en cuenta, es Naciones Unidas. ¿Ves? Un organismo serio, respetable, reconocido, del que Colombia y la gran mayoría de países hacen parte, por lo cual el instrumento se vuelve de obligatoria aplicación. Repito, si el país pertenece a ese organismo y ese organismo propone un instrumento, el país está obligado a usarlo. En ese sentido, entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que hay unos costos, el trayecto 1, que yo tengo que identificar, unos costos en el trayecto 2 que tengo que identificar y unos costos en el trayecto 3 que tengo que identificar. Y dependiendo del Iconterms en el que esté cotizando, contemplo esos costos. O sea, si yo estoy cotizando ex-work, probablemente no tenga que tener en cuenta los costos en el tránsito. Es cierto, ¿no? Es clarísimo. Tendría que tener solamente el costo de la mercancía vendida porque yo voy a entregar la mercancía en mi bodega, no voy a asumir ningún tipo de costo. Entonces, dependiendo del Iconterms en el que yo quiero cotizar, asimismo escojo o selecciono los costos con los que voy a cotizar. Esta matriz es oficial, insisto, ustedes la pueden tomar, guardar y usar el día que los llamen a hacer una cotización internacional. Entonces me dice que el cuadro número 1, la matriz tiene 3 cuadros, aparecen los costos en el país del exportador. Primer trayecto. Y la matriz me incluye los componentes del costo que están aquí horizontal, vertical, perdón, de aquí hacia abajo, y los modos de transporte. Es decir, yo podría usar esta matriz si quiero cotizar marítimo, tomo la primera columna, o si quiero cotizar aéreo, o si quiero cotizar terrestre, porque hipotéticamente son muy pocos los casos en los que se usa terrestre, pero hay algunos. Yo puedo vender Colombia, Ecuador, y me toca cotizar terrestre. Entonces, aparece el primer trayecto, costos y tiempos en el país del exportador. Aquí nos lo señalan. ¿Sí? 1. Me aparecen los costos del embarque o en fábrica. ¿Ves? Ex-work. Ahí me van a decir cuál es el valor, ¿cierto? De la mercancía. Ahí yo no puedo sumar ningún otro costos, porque no incurro en ningún otro costo.
solo el valor de la mercancía porque estoy entregando en mi bodega. Aunque esto no está en la guía, pero es lo que sucede por costumbre. Normalmente el vendedor, a pesar de que le está entregando en su fábrica y no debería de incurrir en ningún otro costo, le hace el favor, digámoslo así, le hace el favor al comprador y le entrega la mercancía embalada, etiquetada y marcada. Es decir, esto no es oficial, sino que es una práctica, es decir, una cosa que sucede en la práctica. Que cuando se vende S-Work, a pesar de que en teoría no se debería de hacer ningún proceso adicional, por costumbre, el vendedor hace el embalaje y hace el etiquetado y marcado. Claro, y se lo cobra al comprador. Sí, son dos momentos, dos costos que en teoría pertenecen a otro iconter, pero en la práctica el vendedor los hace. Porque imagínese que llegue una persona a su bodega y tenga que ponerse a marcar la carga y tenga que ponerse a etiquetarla y que tenga que ponerse a prepararla para el viaje, ¿cierto? Eso es inoperante. Entonces se ponen de acuerdo y se lo hace el vendedor. Entonces aquí iría el valor de la mercancía, ¿cierto? En la fábrica, que por supuesto les decía yo que es ese costo de la mercancía vendida más el porcentaje de utilidad. Ese es el valor aquí. Y el tiempo es lo que se demore esa mercancía en ser construida, en ser fabricada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El valor y el tiempo son vitales en una operación internacional. Recuerden que en el contrato de compraventa internacional que les mostré, cada uno aparece en una cláusula y generalmente hay problemas con esas dos variables. Entonces usted tiene que usar la matriz para organizarse en eso. Luego viene el costeo después de que usted entrega la mercancía. Entonces está el embalaje. El embalaje es la preparación de la mercancía para el viaje. No es el empaque, ¿no? El empaque es, digamos, una presentación que se le hace a la mercancía para... ¿Aló? Escuchando como cortado. Sí, es el internet. Pues yo creo que se escuchó un poquito entrecortado ahorita, pero ya debe haberse estabilizado. Porque él acá muestra cuando está... Profe, no se te está escuchando sí, bien. sí, pero es por lo que les digo. Es el tema del internet. Vamos a esperar un momentico si quieren y mientras tanto intentamos seguir. Él vuelve y se estabiliza. ¿Sí? ¿Mejora o no? Ustedes me dicen, de todas maneras, y estoy pues en un sitio... Profe, Sí, no te escucho. no me escuchan. Ya, vamos a mirar, vamos a ver qué hacemos, ¿les parece? Se escucha entrecortado. Bueno, listo. Vamos a ver cómo lo mejoramos. Ya miro qué está pasando con el internet. Aló, aló. Hola, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, Ahora sí, profe, ya. Bueno, listo. Entonces vamos a darle un poquito más rápido antes de que esto empiece a molestarnos. Entonces, aparecen los primeros costos asociados con el proceso de movilización de la carga después de que se entrega en fábrica. Está el embalaje, que es la preparación para el viaje. Está el etiquetado y el marcado. Me gustaría explicarles cada uno de estos muy rápidamente. Embalar la mercancía es
prepararla para que aguante un viaje largo. ¿Sí? La diferencia entre empaque es que es para la presentación bonita y el embalaje es para que aguante. Entonces en el embalaje se utiliza el icopor, se utiliza ese plástico de relleno, todas esas cosas que se hacen para que la mercancía aguante hacen parte del embalaje. Y eso tiene un costo. Etiquetarla, marcarla. El marcado, por ejemplo, tiene que ser, ¿se acuerdan los símbolos pictóricos? No mojar, peligro, no apilar, ¿sí? Y eso tiene que ir en una pintura especial para que no se borre durante el viaje. Eso tiene un costo y además tiene un tiempo. Entonces el embalaje, usted tiene que ponerle aquí el costo. Recuerden que son las dos, el valor y el tiempo. Un embalaje puede demorar 2 días, 3 días. El etiquetado y el marcado puede demorar 2, 3 días. Entonces, si usted no suma esos tiempos, corre el riesgo de quedarle mal a su contraparte. Usted cuando le dice a la contraparte cuánto tiempo se demora, es el resultado de todos estos tiempos. ¿Es claro? Y bueno, unos días más. Entonces, si la suma de todos estos tiempos le dio 20 días, póngale 25 para no quedarle mal. Y el valor, lo mismo, la sumatoria de lo que vale cada costo unitario. La unitarización o consolidación es coger muchas cajas que son sueltas. Normalmente eso no viaja así, sino que las ponen en unas estivas. Eso es unitarizar una carga suelta o en un container. La documentación, pues son todos los vistos buenos. El manipuleo en el local para la exportación es subir de la bodega al camión y luego bajar del camión al puerto. El flete interno es lo que implica mover la carga desde la bodega hasta el puerto. El seguro es la póliza de ese movimiento, el almacenaje, lo que la mercancía está en el depósito mientras se autorice el despacho o el cargue. Los aduaneros es el arancel, si lo hay. Los bancarios, pues es la comisión del banco cuando te abre la carta de crédito. Los agentes en estos procesos, casi siempre las empresas contratan a alguien especializado. ¿Ves? Por ejemplo, si no tuviste aduaneros, porque en las exportaciones no hay aranceles, pues le pones aquí, no aplica. ¿Sí? Pero aquí te va a dar un número de costos que van a depender de las características de la mercancía, las características del servicio. Pueda que el camionero te cobre aquí en el flete interno, te incluya el manipuleo. Entonces no lo vas a contabilizar por aparte, sino que dices no aplica porque está en el flete. Y aquí te va a dar el total de costos directos. Y hay un 1-2 para desagregar este 1 en el país del que está vendiendo, que son los costos indirectos. Es decir, ustedes tienen que sumar los costos administrativos, la secretaria, el mensajero, el arriendo, los servicios. Es decir, tienen que tratar de calcular o prorratear ese proceso, cuánto implica en estos costos y meterlos aquí. Y una vez tengan estos costos, fíjense, en el país les da el valor FOB. Recuerdan que FOB es a bordo del buque en el país del vendedor. ¿Sí? Es decir que la mercancía en bodega más todos estos la pone en condiciones a bordo del buque del país que vende. Y ahí está el cuadro número 1. Luego viene el costeo y tiempos en el tránsito internacional. Esto es básicamente la subida de la mercancía al buque, el flete internacional. Ustedes pueden darse cuenta cuánto les cobra la naviera y cuántos días demora la entrega en el país de destino o en el lugar acordado. La bajada de la mercancía del buque, yo les decía que había que tener en cuenta cada detalle porque uno que yo ignore y me lo cobren después, estoy perdiendo. O uno que yo ponga y no sea necesario, estoy vendiendo una mercancía más cara y pierdo el cliente. Tener en cuenta que a veces en el flete internacional me están incluyendo
el manipuleo del desembarque y el manipuleo del embarque. Es decir, hay buques hoy en día que tienen sus propias grúas. También tengo que costear el agente y me da los costos directos en el segundo trayecto o en el tránsito. Y en términos de Iconter estaríamos en el CIF. Costo, seguro y flete. ¿De acuerdo? Puesto en donde, en el puerto de llegada. Y el último trayecto que se me hizo es en el país del importador. Entonces ya la mercancía está descargada en el puerto de llegada y ahí también hay unos costos y unos tiempos que tengo que tener en cuenta en caso de que yo fuera a entregar DDP. Está el almacenaje, es decir, cuando la mercancía se guarda en un depósito allá también mientras se surte el proceso de nacionalización. El flete interno, es decir, del puerto hasta la bodega del que está comprando. El seguro en destino. Los gastos de documentación, es decir, todo el papeleo que tienes que hacer para nacionalizar la mercancía. Los aranceles, ahí sí es casi un hecho. Los gastos bancarios, si hay bancos, y los agentes. Es decir, que si usted va a costear DDP, usted, cualquiera, Paola, Daniela, tiene que, si va a costear DDP, tiene que ser experta o tiene que haber investigado antes todo el detalle de lo que cuesta llevar la mercancía hasta esa bodega, incluyendo, repito, los costos en su país, los costos internacionales, más los costos en ese país. Por eso es que las empresas que venden prefieren cotizar Ex-Work. Es muy fácil. O máximo FOB, ¿cierto? Y se evitan pues tanta cosa. Ahora, si es una empresa grande, inmensa, que tenga navieras y que tenga agentes propios y que tenga transporte interno en origen y en destino, pues claro, costea toda la cadena. ¿Sí? Pero normalmente cuando usted es una empresa pequeñita, usted no se mete en problemas. Y usted ofrece Ex-Work. Eso es básicamente lo que ustedes, después de lo que ya habíamos hablado, lo que investigaron, recuerden que les dejé una actividad para que ustedes buscaran más información sobre Iconter y en lo posible miraran documentos, porque todo eso es una ñapa, decimos nosotros en el proceso de formación del curso que va solamente hasta lo que estamos viendo aquí. Todo lo que ustedes hagan adicional es ganancia para ustedes. Profe, yo tengo una duda sobre mi tema. Sí. Es que bueno, con mi compañera nos tocó las navieras aerolíneas, ahí cómo las manejamos, o sea, cómo manejamos ese tema de las aerolíneas o ¿Cómo las manejan? Es cómo diligencian el taller, las preguntas. exacto, sí, cómo empezamos sí, la investigación, es que Bueno, no ustedes sabemos bien. pueden escoger, buena la pregunta, una naviera en particular. O sea, yo, si tú me hicieras esa pregunta, mejor dicho, si yo fuera quien tiene que hacer el desarrollo del taller, intentaría Sí, escoger una naviera. Ustedes pueden escoger la Maersk, que es de las más importantes del mundo. O pueden escoger eh, Avianca, si fuera aérea. Pero eso, digamos, no sería un problema cuando ustedes van a explicar la función de la naviera. No, ¿cuál es la función de una naviera? Cualquiera que sea. O sea, no debe tener inconvenientes en diligenciarlo. Probablemente algunas cosas sí, pero el propósito de documentar cuál es la función, el servicio, la necesidad de las organizaciones lo pueden hacer hablando de las navieras. Ahí hay una pregunta que dice, ¿qué pasaría si no existieran las navieras? Eso lo pueden contestar.
Sí, 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 Bueno, señor. ok, entonces hay algunas cosas que probablemente tendrán que utilizar un ejemplo específico, pero hay otras que no necesitan. Ok, listo, ya ¿Listo? me queda claro. Sí, Vale. sobre cualquier aerolínea. Ok, ok. Entonces, cerraría diciendo, em, eh, escapa lo que les estaba comentando, ustedes quedan en la tarea de hacer cosas adicionales. Lo que vemos aquí es lo básico. Y el grado de aprendizaje, créanme, está más en lo que ustedes busquen luego. Nosotros le damos unas ideas. Por eso yo siempre soy, digamos, muy reiterativo con los estudiantes, porque a veces los estudiantes dicen, no, es que yo no aprendí nada. ¿Me ha pasado, cierto? Ustedes no, pero seguramente sí han escuchado a otros, no, es que yo no aprendí nada con ese profesor. Pero resulta que lo que el profesor alcanza a enseñar, les dije, eso está medido científicamente, es el 30%. Es lo máximo que usted alcanza a aprender en un curso, cualquiera que sea, con el mejor profesor del mundo. Hay un señor que se llama Mauricio Cárdenas, ¿te suena? Él fue ministro de Hacienda. Y él tiene una cátedra de economía en los Andes. Hasta con ese señor, lo máximo que usted aprende es el 30. El resto tiene que ser investigación propia, tiene que ser escuchar material, tiene que ser trabajar en el tema, tiene que ser hablar con gente que sabe del tema, tiene que ser leer. Entonces, todo lo que yo les pido que hagan adicional es para sumarle a lo que yo les digo. Por eso la importancia de mirar documentos, escuchar videos. Ustedes ponen el otro 70, muchachos. Repito, para que se hagan conscientes de eso. Y a propósito, para que no se me olvide, nos han estado pidiendo a los profesores que los estudiantes evalúen. Evalúen bien, evalúen mal, regular, pero evalúen. Les voy a decir por qué, probablemente saben. Las universidades todas buscan acreditarse. ¿Han escuchado los procesos de acreditación? En los procesos de acreditación, esto es un comercial, a los pares que van a estudiar si le conceden o no la acreditación a una universidad o a un programa, les encantan las evaluaciones de los estudiantes. Para ellos ese es uno de los insumos más importantes que mide la calidad de la universidad. Y resulta que si ustedes no evalúan, por la razón que sea, cuando llegue el par y pregunte por la evaluación y dice, no, los estudiantes no evaluaron, califican mal al programa. ¿Y a quién le hace daño un programa que no está acreditado? ¿A la universidad? No. Le hace daño es al profesional. No es lo mismo salir de una universidad acreditada que de una universidad no acreditada, ¿sí o no? Entonces la experiencia, por lo menos que yo tengo, es que si ustedes no evalúan mal, bien o regular, no importa, impiden que la universidad sea acreditada en los procesos. Y eso se termina devolviendo contra ustedes, chicos. Háganlo. Sencillamente, a conciencia, pero evalúen a todos los profesores que les apuesto que finalmente es la universidad la que gana. El ejercicio que van a hacer es este. Lo van a hacer en las parejas, lo van a hacer de 9 a 10 o a 10 y media o a 11 o a 12, pero la condición es que ustedes lo tienen que enviar o lo deben enviar, excusen, al correo del grupo esta noche. Sodima Corona exporta desde Colombia a México 3 contenedores. Vamos a ir resaltando lo que ustedes deben tener en cuenta. 3 contenedores. ¿Saben qué es un contenedor, cierto? Bueno, sí. De 20 toneladas. Ese es el más pequeño. Hay de 20 y hay de 40. Y llevan 2.700 pultos.
de una mercancía que se llama pisos cerámicos, de 4 modelos, a un valor de 450,000 pesos. Esto es COP, ¿cierto? Cada bulto. O sea que esa carga vale 450,000 por 2,700. Como está en Bogotá, esa mercancía tiene que viajar a Cartagena y se contratan 3 camiones. ¿Sí? Claro, uno por cada contenedor. Ustedes han visto que eso viaja en una bruja y esa bruja lleva un contenedor y cobran 7,200,000 por viaje. Es decir, cada contenedor vale de Bogotá a Cartagena 7,200,000. Eso es bastante, ¿no? Por eso es que dicen que es harto exportar. Porque le vale más a uno el transporte de puerto a puerto que de Bogotá a un puerto en Colombia. Cada saco en polipropileno, acuérdense esos sacos, ¿no? Sacos en los que se embarca la papa. Sí, ese es un saco de polipropileno. Lo que pasa es que es más fino, debidamente marcado, tiene un costo de 15,000 pesos. Es decir, que esos pisos cerámicos o esos 2,700 bultos viajan en un saco cada bulto y ese saco lleva unas marcas de la mercancía, del código, de la dirección, etcétera, del puerto, etcétera, etcétera. ¿Listo? El alquiler del contenedor, cada contenedor es de 1,500,000. Nadie compra un contenedor, usted los alquila. ¿Quién se los alquila? La naviera normalmente. ¿Sí? Los gastos de documentación en el país de origen son de $10 y en el país de destino de $20. El seguro de la carga cuesta $15 por cada trayecto. Es decir, $15 de Bogotá a Cartagena, 15 de Cartagena a Puerto de Manzanillo y 15 del Puerto de Manzanillo a Guadalajara, que es el destino final. ¿De acuerdo? El transporte interno desde el Puerto de Manzanillo hasta Ciudad de Guadalajara cuesta 450 por cada contenedor. El tipo de cambio a utilizar es el publicado por el Banco de la República y ahí les dan las fechas. ¿Por qué? Porque hay unos costos que están en dólares y como ustedes tienen que poner o todo en dólares o todo en pesos, tienen que convertir las sumas que están en dólares. Y les dicen, elabore el gráfico. Yo aquí sí quiero proponerles que hagan un gráfico, así sea a mano, siempre empezando. Miren, cuando uno está haciendo por primera vez estos ejercicios, un gráfico es de una ayuda porque le permiten a uno ubicarse en dónde está parado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Para dónde se va a mover? ¿A dónde llega primero? Entonces hagan un gráfico. Y van a calcular el precio de esa exportación para los e-conters, Ex-Work, CIF, CFR, DDP y FOB. Vamos a quitar uno. Vamos a quitar CFR. ¿Saben por qué voy a quitar CFR? Porque realmente los e-conters más usados, los más importantes, son estos 4. Estos son los que más le gustan a quienes hacen operaciones internacionales. El Ex-Work le gusta mucho al vendedor porque entrega en su bodega y se despacha. El CIF le gusta al comprador porque usted le entrega en su puerto, es decir, en el puerto de su país. Es decir, en el caso CIF sería en Manzanillo. El DDP le encanta al comprador porque usted le entrega ¿dónde? En su bodega. Y el FOB le encanta al vendedor porque usted entrega en su puerto, es decir, en Cartagena. Pero son los más usados. ¿Listo? ¿Queda claro? Lo van a hacer en parejas. Y van a usar esa matriz que les mostré.
Yo les pongo estas dos cosas en el WhatsApp y en el curso. ¿Listo? ¿Claro? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Me encanta cuando me contesta, así sea uno, ¿no? Porque cuando no me contestan uno siente que hay alguna pregunta o que por lo menos hay algo que decir y prefiero que me lo digan. ¿Les parece que es mucho? ¿Creen que es poco el tiempo? Díganme algo, pero no se queden callados. Sí, profe, ¿por qué no lo dejamos para enviarlo mañana, profe? Porque si está un profe. poquito largo. Pero díganme, por favor. Profe, es que está un poquito largo para que sea hasta las 10, 10 y media. Inconvenientes. Pueden entregarlo mañana o pueden entregarlo. Ustedes me dicen, pero díganme. Yo sé que es posible que les parezca largo, se van a dar cuenta que no es mucho. Les va a parecer divertido, pero lo podemos entregar mañana. Pero díganme. O si quieren lo entregan el domingo. No hay inconveniente. Domingo, profe. Bueno, listo. Lo entregan el domingo. Tienen todo el día domingo. Es decir, hasta las 12 de la noche. Perfecto. Gracias, profe, muy Quiero amable. tiempo, sacrificar tiempo y no aprendizaje. Yo sé que el domingo lo entregan y quedan mejor. Profe, una pregunta. Sí, Digamos, en el formato dice que tiempos. sí. ¿Cómo se sacan esos tiempos? Ok, listo. Porque pues, Digamos que este es un ejercicio de aula hipotético. Aquí les toca a ustedes estimarlos. Si ustedes, por ejemplo, averiguan, ahora, mientras más información real tengan, el ejercicio le queda más chévere. Si ustedes, por ejemplo, van a calcular el tiempo de Bogotá-Cartagena, ustedes podrían decir, eso puede demorarse 20 días o 15 días o puede demorarse 3 días. Pero si de pronto entran rápidamente a Mr. Google y él les dice 7 días, ustedes ahí van aprendiendo, fíjate. Entonces, ok. hay cosas que pueden inventárselas, pero aquellas que puedan averiguarlas les permite de una vez aprender cosas que probablemente no sepan y que les puede servir en algún momento. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Quedo atento. Yo les dejo el ejercicio hasta el domingo y yo les aclaro dudas hasta el domingo. No duden en escribirme si tienen alguna preocupación. Buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, Un abrazo para profe. Vale, muy todos. amable. gracias. Todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Igualmente. Chao. Que estén bien.